Son las 10:15 de la noche, estamos aquí en la tele en vivo, haciendo séptimo día, les habíamos dicho que vamos a hablar de economía. Antes una breve mención al tema de la salud del senador Danilo Astori, ex vicepresidente, ex ministro de Economía, está internado en el CASMU, la información la tuvieron en Telemundo y más adelante Leonardo Jaurco nos va a hacer una actualización de esta información. Ahora sí, vamos a ir a la economía y para eso recibimos al economista Pablo Rosselli, director de la consultora Exante. Muy buenas noches, Pablo, un gusto tenerte aquí. Buenas noches para todos, Bienvenido. un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de economía, le decíamos a la gente, vamos a hablar de la forma que la gente lo entienda. Y acá hay algo que me parece muy importante, que es la encuesta que hacen ustedes, que antes lo vienen realizando hace tiempo, y lo acaban de hacer con 300 ejecutivos de empresas, sobre cuáles son las perspectivas económicas. Y nos gustaría comenzar con eso viendo cuáles son las principales conclusiones. Bien, algunas conclusiones rápidas. Es una encuesta a 300 ejecutivos de empresas predominantemente grandes. El 80% son empresas que facturan más de 10 millones por año, el 20% son empresas medianas. Hay pocas empresas que no se vayan a ver afectadas por esta situación de crisis sanitaria. El 90% de las empresas estiman que se van a ver afectadas. Entre los elementos relativamente positivos dentro de una situación crítica como la que estamos viviendo, la mayoría de las empresas estima que los efectos más significativos de esto van a durar no más de 6 meses. Pero sigue siendo, digamos, por cierto, una crisis significativa, digamos, para las empresas uruguayas. Por sectores, lo que estamos viendo en las placas, hay diferencia. Por sectores hay diferencias, pero no hay resultados que vayan a sorprender a los oyentes, porque sabemos que la actividad de comercio, restaurantes y hoteles es donde por lejos los impactos son más significativos, pero también son impactos bastante importantes en los servicios en general y en la industria manufacturera. Realmente hay pocos sectores que no se vean muy afectados por el COVID. Obviamente las actividades agropecuarias, como el trabajo se hace al aire libre o la construcción, los impactos son menos importantes. En ese sentido, capaz, Pablo, que terminan siendo, en la metáfora que ha usado el presidente, los que disputen la malla oro en la recuperación, esos sectores. Bueno, probablemente, seguro que sí, digamos, van a contribuir a empujar un poco más la recuperación, pero para que la economía se recupere de esta recesión súbita y profunda en la que ingresamos, requerimos encontrar una forma de volver a una relativa normalidad. Eso es importante. En el trabajo en todos los sectores de la economía. Y en ese sentido, en lo que ves que se propone en lo que es el escenario político, ¿ves gente proponiendo muchas soluciones mágicas, por no decir disparates en algunos casos, o cosas que de repente para el ciudadano que está pasándola mal, además de las grandes empresas, las pequeñas empresas y aquellos que cortaron su fuente, pueden sonar muy atractivas, pero en realidad aplicarlas podría traer consecuencias contraproducentes? Bueno, a ver, para no ser muy severo, es lógico que en momentos de crisis se dispare la creatividad, llamémosle de alguna manera. En algún sentido puede ser un poquito legítimo, digamos, pero sí, es verdad que también cuando aparecen algunos problemas económicos, también aparece la tentación de recurrir a soluciones que a veces pueden ser un poco intuitivas, a veces ni siquiera son intuitivas, pero que no van a funcionar. En estos días estamos con varias de esas. Por ejemplo, tenemos discusiones o propuestas que no podrían funcionar, como la de impedir los despidos, digamos. Uno podría obtener algunas cositas, algunos objetivos de corto plazo, podría obtener con una iniciativa de prohibir los despidos, pero sería a expensas de otros costos mayores, porque impedir los despidos ahora implicaría, digamos, que las empresas se vuelvan más reticentes a contratar en el futuro. De hecho, en esta encuesta tenemos que un 40% de las empresas piensan tener menos empleados dentro de un año que ahora. No que ahora, abril del 2020, con COVID y 150.000 personas en seguro de paro, pero que piensan tener menos gente en 2021 que lo que tenían en 2019, digamos, ¿no? Para sacarnos... Quizás fuera más eficiente incentivar la contratación, ¿no? Seguramente, digamos, por ahí habría mejores resultados. Y con el tema laburo, ¿qué pasa, Pablo? La gente hoy en día está más preocupada por eso que por la propia crisis sanitaria. o en partes iguales casi ya a esta altura. Sí, yo te diría que ahora Sí. es el trabajo. Porque Sí, por decirte, la ferretería a la que voy a comprar, que está cerca de casa, y bueno, el otro día me decía, loco, si nosotros no laburamos, digo, ya está, tenemos que cerrar, nos quedamos sin nada.
A ver, lo que vivimos el día a día, ¿viste? Y así está buena parte de la gente que está en el rubro comercio, servicio. En todo el mundo la preocupación central hoy es el empleo y cuándo las personas van a volver a tener sus trabajos. ¿Y cuáles son las perspectivas para los trabajadores uruguayos A ver, en empleo? Esto al final depende en buena medida del comportamiento de la pandemia. Algo que excede a los economistas. Y ahora tienen que saber de medicina también. Aunque en la academia hay economistas también haciendo su... Sí, bueno, parte. Miren que sí, pero a ver, un punto central aquí es que en Uruguay y en el mundo logremos ir volviendo a una relativa normalidad, nueva normalidad, sin que se descontrole la pandemia. Esa es la premisa primera para que el empleo se recupere. Es probablemente el escenario más probable, parece redundante, digamos. ¿No? Tenemos muchas incertidumbres aquí, pero es lo más probable. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Asia, en China y en algunos otros lugares de Asia. El COVID llegó antes. Están encontrando mecanismos de volver al trabajo y a que la economía se reactive manteniendo a raya el virus, pero ese es un primer signo de interrogación que tenemos. Si el virus vuelve con fuerza dentro de 3 o 4 meses, vamos a tener más dificultades. Ese es un primer punto. El segundo punto que es importante es que necesitamos que se reactive la demanda, y hay mucha evidencia en el mundo de que la demanda cayó antes que las medidas de encierro. A veces tendemos a pensar que toda la gente dejó de comprar antes de que, del se encierro. cerrara. A veces tendemos a pensar que todo lo que ocurrió es que no pudimos ir a trabajar o que muchos no pudieron ir a trabajar. Eso es verdad, pero el consumidor se retrajo antes. Se retrajo antes porque anticipó de alguna manera que las cosas iban a ocurrir, que los empleos se iban a perder de alguna manera. Entonces necesitamos también, para que se reactive la economía, que se reactive la confianza del consumidor. ¿Eso que se ve en el mundo se ve acá también? Eso que se ve, en Uruguay tenemos menos datos de muy alta frecuencia, pero presumiblemente también pasó, digamos, en Uruguay. En Uruguay fuimos muy rápidos en tomar medidas de encierro, con lo cual quizás en Uruguay fue bastante más coincidente. Los países que más demoraron en tomar medidas de encierro, o los estados de Estados Unidos, por ejemplo, que más demoraron en tomar medidas de encierro, más se observó el hecho de que el consumo cayó antes, digamos. Claro. Bien, Roseli, con respecto a esto de la nueva normalidad y que las empresas de a poco puedan ir retomando su actividad, más allá de los datos de esa encuesta que tienen un sesgo hacia las empresas más grandes, las empresas en Uruguay en general, ¿cuánto tiempo pueden soportar sin actividad o con actividad nula, más allá de que tengan estímulos del gobierno y de que tengan posibilidad de enviar a los trabajadores el seguro de paro? ¿Cuánto tiempo pueden sostenerse sin actividad? Bueno, la respuesta a esa pregunta depende de la empresa, pero ahí está como... Yo decía que para recuperar el empleo más o menos pronto había 2 condiciones básicas. Una condición básica era la pandemia. La segunda condición es que logremos preservar lo que en la jerga se llama la cadena de pagos, logremos preservar el crédito en la economía. El gobierno ha tomado medidas para preservar el crédito, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. A nuestro juicio también hace falta elaborar algunas medidas que faciliten a los bancos la concesión de crédito a las empresas grandes. Que el gobierno facilite a los bancos. Las empresas no es que tengan tanto tiempo para operar con bajos niveles de actividad. Las empresas que más sufrieron caídas de nivel de actividad ahora están perdiendo dinero. ¿Cómo se financia ese dinero que se está perdiendo? Se financia de las disponibilidades o de la caja que tienen las empresas. En Exante hicimos un trabajo en base a unas 2.000 empresas, a los balances de unas 2.000 empresas. La mitad de las empresas tenían caja para 13 días en el año 2018, que era el último momento que podíamos mirar eso. Es decir, hay empresas que tienen muchas disponibilidades, pero hay muchas empresas que operan con pocas disponibilidades. Entonces, precisamos medidas que alienten la expansión del crédito también para las empresas grandes. A veces pensamos, las empresas grandes tienen mucha espalda, pero cuando una empresa grande tiene problemas y deja de pagar, atrás de una empresa grande hay muchas empresas... Los proveedores, claro. Los proveedores. Roseli, hay una creencia muy instalada en la sociedad de que, y por eso estas medidas que a veces se proponen, ¿no? Bueno, vamos a congelar los despidos, que no se eche a más nadie, pero no es que no se eche a más nadie porque, bueno, una empresa le está yendo mal y no le queda otra que tener que mandar al seguro, 180 días, ¿no? al seguro de paro, al seguro de paro o despedir a la persona. Pero ¿por qué se hace eso? Porque hay gente que cree que hay mucho empresario vivo y que no es un número residual, que aprovecha la situación para mandar gente al seguro de paro.
para despedirlo, para después no tomarlo, para achicar la empresa? A ver, cuando uno mira lo que se ha hecho en el mundo, lo interesante de esta crisis, digamos que es interesante en un sentido más como de académico, digamos, ¿no? Sí. Pero es la misma crisis en todos lados. Entonces, como es la misma crisis, es el mismo problema en todos lados, uno tiene mucha capacidad de comparar lo que se está haciendo. En general, lo que han hecho los países es fortalecer los esquemas de seguro de desempleo. En Uruguay teníamos un esquema de seguro de desempleo débil. Y lo otro que han hecho algunos países es incentivar la mantención del empleo. Los países que tienen mejores posiciones fiscales, que ciertamente no es el caso de Uruguay, que llegó a esta crisis. Para que la gente lo entienda, los países que tienen más caja en el Estado, Más caja. que no es el caso de Uruguay. Que no es el caso de Uruguay. Uruguay llegó con un déficit fiscal extraordinariamente elevado. Desde el punto de vista fiscal llegó en una muy mala posición fiscal a esta crisis, aunque tenía líneas de financiamiento contingente que le permiten, digamos, tener un déficit fiscal todavía más alto y razonablemente es que se va a poder financiar, pero muy limitada la capacidad de expandir el gasto público. Los países de Europa que tenían más capacidad de expandir el gasto, además de fortalecer los seguros de desempleo cuando hacía falta, subsidiaron directamente el empleo. Es decir, le pagan a las empresas para que mantengan el empleo. Eso está lejos de las posibilidades de Uruguay. Como está lejos de las posibilidades de Uruguay, bueno, a veces algunos se tientan y dicen, bueno, prohibamos que haya despidos. Podría ser una medida que en el corto plazo lograra algunos objetivos. Lo que pasa es que Uruguay desde mucho tiempo, desde hace ya 5 o 6 años, viene postergando un ajuste en su mercado de trabajo. Uruguay llegó a esta crisis con una pérdida de 50.000 empleos en los últimos 5 años, con empresas que tienen baja rentabilidad, baja competitividad. ¿Qué quiere decir que no hizo el ajuste en el mercado de trabajo? Que estuvimos de mucho tiempo postergando, digamos, un incremento del dólar que era inevitable y de alguna manera queríamos postergar un aumento del dólar que era inevitable porque sabemos que cuando el dólar sube se acelera la inflación, cuando se acelera la inflación tienden a bajar los salarios. Pero creo que lo dije una vez anterior que me invitaron al programa, en Uruguay tenemos desde hace tiempo, digamos, 3 desequilibrios macroeconómicos. Un déficit fiscal muy alto, está comprendido ese tema. Falta de competitividad, un dólar demasiado bajo, sigue siendo bajo a pesar de lo que subió, eso es menos rentabilidad, es insuficiente rentabilidad para las empresas, eso es poca inversión, eso es poco crecimiento. Y tenemos la contracara de eso, de alguna manera, es que el salario es alto en relación a la productividad de las empresas, no en relación al costo de vida. Hay muchos uruguayos que realmente viven con salarios muy bajos, pero lo que ocurre es que la economía es poco productiva y lo que hemos venido postergando, de alguna manera, es el reconocimiento de que el salario, después que cayeron las materias primas en 2015, se quedó un poco alto en relación a la productividad. Y eso nos costó 50.000 empleos antes del COVID y nos puede costar no reconocer ese problema, nos puede costar recuperar empleos. Es decir, no todas las personas que hoy están en seguro paro van a volver si no ajustamos ese equilibrio en el mercado de trabajo. Pablo, y mientras tanto hay que ir a hacer las compras, hay que comprar todo, ¿no? Contame, ¿cuál es la efectividad real que puede llegar a tener el acuerdo de precios del que se está hablando con los supermercados? Bueno, y esa es otra de esas medidas que aparecen, digamos, no es la primera vez que aparece, digamos, creo que es la tercera vez que aparece. Cada vez que hay un shock externo que hace subir el dólar, los precios en Uruguay suben y nos duele, pero esencialmente nos duele mucho porque arrancamos de niveles de inflación alta, digamos, teníamos niveles de inflación alta cuando la economía andaba bien. En la bonanza teníamos inflaciones altas de 7, 8% anual. En los últimos años también teníamos niveles de inflación alta, a pesar de que teníamos un dólar muy bajo. En el mundo el dólar se fortaleció, subió en Uruguay, inevitablemente se encarecen los productos importados. Y nuestros alimentos, digamos, muchos son importados y se encarecen los alimentos que exportamos. Y Uruguay es un país exportador de alimentos, con lo cual a veces nos tentamos y decimos, hay empresarios que abusan. Probablemente puede haber algún empresario inescrupuloso que se le ocurrió poner cualquier valor al alcohol en gel o algo así. Pero la inflación es el crecimiento generalizado de los precios. Y lo que estamos viendo es que los alimentos se han encarecido mucho en los últimos 12 meses. Se venían encareciendo antes del COVID, porque el dólar ya venía subiendo, con lo cual es evidente, digamos... Apareció el aumento de tarifas, ¿no? A ver, esto es parte de esto que hablaba recién, caída del salario real, digamos, se están encareciendo los alimentos, que es una cosa de primera necesidad. Pero, en la canasta Roseli, familiar. o sea... ¿Qué efecto pueden tener, me preguntaba Valeria, en los acuerdos de precios? Y bueno, efectos de muy corto plazo. La dinámica inflacionaria no se altera con acuerdos de precios. Pero también puede tener que ver con que se viene una renegociación de muchísimos convenios de trabajo. Entonces, la pregunta, escuchando un poco lo que tú decías, es, ¿los trabajadores uruguayos se van a tener que acostumbrar que de aquí en más
vivir con un salario más bajo del que tenían ahora? A ver, la suba de la inflación es transitoria, digamos, no, esto, digamos, o puede ser transitoria, no tiene por qué no ser transitoria. El salario real está cayendo en 2020 y va a caer en 2020, no lo va a poder evitar el gobierno. La caída del salario real también va a ser transitoria y no tiene por qué ser permanente. Si Uruguay sale en 2021 con una agenda macroeconómica decidida a corregir sus desequilibrios macroeconómicos, a corregir el déficit fiscal, a corregir los problemas de competitividad, a impulsar un conjunto de reformas de crecimiento, lo que habremos observado en 2020 es una caída moderada del salario real y transitoria, porque una vez que la economía vuelva a crecer, se va a ir recomponiendo. El punto central es que tenemos que elegir entre aceptar eventualmente una caída de salario real o condenar a más uruguayos a perder sus empleos, a no volver a sus empleos cuando termine el COVID. Y último elemento que quisiera decir, en Uruguay perdimos 50.000 empleos en los últimos 5 años antes del COVID. Llegamos al COVID con una desocupación de 10%, pero es una desocupación extraordinariamente juvenil. El desempleo entre los menores de 25 años es de 30%. Uruguay el desempleo juvenil en relación al desempleo total es extraordinariamente alto, es de los más altos entre muchos países del mundo. Uruguay trata muy mal en general a sus jóvenes. Tenemos una alta presión tributaria sobre los salarios que desalienta la contratación. Es difícil despedir, en Uruguay es relativamente difícil despedir. Cuando es difícil despedir, quien termina efectivamente pagando el costo de lo difícil que es despedir son los jóvenes, porque las empresas, digamos, no pueden contratar más trabajadores. Hay muchas empresas que desde hace años están siendo reticentes a contratar más. Es un desincentivo. Alguno tendrá la tentación de decirme, pero el sistema educativo no está formando a los jóvenes. Eso también es verdad. Otro elemento. Pero en 2015 teníamos un desempleo juvenil notoriamente menor que el que teníamos ahora. Claro, la economía crecía mucho, había una bonanza que terminó justamente en 2015. Nuestro sistema educativo no explotó en 4 o 5 años. Tenemos problemas estructurales en el sistema educativo, pero la principal razón, por lejos, para tener un alto desempleo juvenil son estos desequilibrios macroeconómicos. Un país con mucho déficit fiscal, baja competitividad, desajuste de salario. Y uno puede llegar a pensar que los jóvenes, ¿no? Con las nuevas oportunidades que están habiendo, las tecnologías, etcétera, son los que pueden tener oportunidades y no es lo que está ocurriendo en la economía uruguaya. No es lo que está ocurriendo en Uruguay. Pablo Rosselli, muchas gracias por este tiempo. El panorama no es bueno, pero como dice Alberto Kessman, es lo que hay. Breve pausa, una noticia importante sobre el tema salarial y el tema de Astori que lo está siguiendo Leonardo Javar. Con breve pausa y ya volvemos.